Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel Quintero. Soy estudiante de la CUN de la carrera Administración de Empresas, primer semestre, del grupo 50-126. A continuación voy a hablar del tema de lo que es economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar esos recursos escasos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que produce en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Como todos sabemos, los humanos somos impredecibles. También se conoce como economía al conjunto de todas estas decisiones de los individuos, empresas y gobiernos, que resultan en un gran conjunto de actividades interrelacionadas de producción, distribución y consumo, que definen cómo se contribuyen los recursos. Por ejemplo, la economía de un país es el conjunto de todas las actividades interrelacionadas que se producen dentro de un país. El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona decide asignar un recurso a un concreto, está descartando un uso para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad. La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la extracción de materias primas hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los recursos limitados. Los principales objetos de estudio de la economía a lo largo del tiempo ha sido la fijación de precio de los bienes y de los factores productivos, como la tierra, la producción, el capital y la tecnología. El comportamiento de los mercados financieros, la ley de oferta y demanda, las consecuencias de la intervención del Estado sobre la sociedad, la distribución de la renta, el crecimiento económico de los países y el comercio internacional. Todos estos factores afectan a la forma en que se asignan los recursos. La economía se trata de asignar esos recursos eficientemente. Como podemos ver, el campo de la economía es tan amplio como la actividad humana, y es por eso, junto que es una ciencia moderna, que muchas de las teorías de la economía no pueden refutarse. Al contrario, que en la ciencia puras como las matemáticas o la física, los economistas formulan principios que ayuden a comprender los problemas económicos y las maneras de resolverlos. Los segmentos importantes de la economía. Hay varias formas de segmentar la economía. Listo, vamos a diferenciar cada segmento. Principalmente se diferencian en dos grandes áreas de estudio, que es la macroeconomía y la microeconomía. Vamos a ver primero lo que es la macroeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos como objetivo explicar los agregados económicos. La producción de una empresa sería un valor individual. Sin embargo, el Producto Interno Bruto sería un valor agregado. Eso incluye la producción total de un país expresado en su moneda.
La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía, es decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos grandes mercados, sino se observa el conjunto de un país o una región. Los aspectos en los que más suele centrarse la macroeconomía son la producción y los precios. Así, ambos se analizan con el fin de tomar decisiones de política económica. Otro de los aspectos más importantes de la macroeconomía es que suele ser más abstracta que la microeconomía. Por ejemplo, cuando se habla de un Producto Interno Bruto, es difícil relacionar ese concepto con algo tangible. En cambio, cuando en microeconomía hacemos alusión al precio de una mercancía, es algo perfectamente identificable en la vida diaria. ¿Para qué nos sirve la macroeconomía? En la macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos, como por ejemplo conseguir la estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenibles y equilibrada. Los datos utilizados para el análisis macroeconómico se derivan de las observaciones y de la estadística. De este modo, si se quiere analizar el comportamiento de los precios desde un punto de vista macroeconómico, se realiza un promedio de todos los precios de los bienes y servicios que conforman la economía de un país o una región, obteniendo el nivel general de los precios mencionados. Por otra parte, si se desea estudiar el desempleo, se tendrán que obtener aquellas características comunes a las distintas industrias y definir las medidas que permitirán reducir la tasa de paro a lo largo del conjunto de la economía. La macroeconomía estudia la ley de la oferta y la demanda desde un principio de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de un país. Ramas de la macroeconomía. Bajo este contexto, es importante identificar las cuestiones principales en las que se ocupa la macroeconomía en sus ramas o tipos. El crecimiento económico a largo plazo, es decir, el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Resulta relevante prestar atención a los factores que inciden en la velocidad con la que se asciende dicha economía, ya que de este modo se podrá aumentar el nivel de la vida de la población, nivel de vida. La productividad. El crecimiento de la economía depende en gran medida de los avances en la productividad generada por su población activa. Además, la productividad también estará determinada por el índice de progreso técnico en el que se encuentre. Los ciclos económicos. La economía analiza las razones por las que la economía experimenta estos movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia correcta. En consecuencia, se estudia también sus consecuencias en el Producto Interno Bruto. El desempleo. La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O en línea con esto, las medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir el desempleo. La inflación también se encarga de determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un país, es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencia tiene para la economía. Asimismo, también se estudia la deflación, que ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada. Las cuentas públicas. El peso del sector público en la economía suele ser elevado por tanto en análisis de comportamiento de Estado y su influencia sobre la economía. Son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía se presta atención especial al estudio del déficit o superávit público o a la evolución de la deuda pública. Por otro lado, en la microeconomía, como veníamos diciendo, es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos
y su interacción por los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar los recursos limitados a las distintas posibilidades. Las personas tienen necesidades específicas que cubrir, como alimentación, vestido, medicinas, vivienda, etc. Y existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como el trabajo, la materia prima o el capital. El equilibrio y óptima distribución de estos recursos es materia microeconómica. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios en los consumidores, como es la demanda, y el efecto de los precios de los productos, que en este caso sería la oferta. Asimismo, uno de sus principios básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. Como en la microeconomía, elabora modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a la vez se cumplen esos supuestos. La microeconomía es una de las ramas que se divide en la teoría económica. La otra es la macroeconomía, que analiza el funcionamiento de la economía en un conjunto, como por ejemplo en la inflación, el crecimiento económico y el desempleo. La microeconomía estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía. Así aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, como el productor estable, la cantidad que ofrecerá al mercado, qué elementos influyen en la referencia al consumidor, entre otros. Debemos tener en cuenta, además, que la microeconomía desarrolla tópicos que suelen ser más tangibles para el público, como son los precios del mercado o la cantidad de oferta y demanda de un sector particular. En cambio, como veníamos mirando anteriormente, la macroeconomía se centra en conceptos más teóricos como el Producto Interno Bruto o la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, ambas ramas abarcan aspectos importantes que impactan en la vida de las personas. Otro tema de la microeconomía son los diferentes tipos de mercado que pueden distinguirse y, aunque no siempre es fácil diferenciar a qué categoría pertenece cada sector, este marco teórico nos permite entender mejor cómo funcionan las dinámicas de la oferta y la demanda en cada caso y sus implicaciones. En las ramas de la microeconomía podemos observar que hay varias ramas y tipos de temas muy importantes, que son el consumo, la producción, el mercado, equilibrio general y equilibrio de bienestar. El objetivo del primero, que es el consumo, es anticipar la elección del consumidor ante la gama de bienes y servicios que se le ofrecen y entre los que puede optar. Por su parte, la sección de la producción se marca como meta analizar el comportamiento de la empresa. Se inicia considerando la vertiente técnica de la producción para posteriormente estudiar su vertiente económica y de este modo determinar las funciones y estado de la compañía con el objetivo de maximizar los beneficios. En la división dedicada a los mercados se hace referencia a la cantidad y calidad de productos, servicios y bienes en general que se pueden adquirir de manera individual o en conjunto, a precios que varían en el mercado en su momento dado. Paralelamente, la teoría del equilibrio trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción. El consumo y la formación de precios en una economía como uno o varios mercados, mientras la economía del bienestar se preocupa de cuestiones relativas a eficiencia económica y al bienestar social, tales como el equilibrio general competitivo, bienes públicos, efectos externos, teoría de la selección social, etc. Una de las incorporaciones más importantes al estudio de la microeconomía es la llamada teoría de juegos, una dinámica que analiza el comportamiento de varios agentes cuando las decisiones tomadas por cada uno influyen en qué medida cada uno logra los objetivos que desea. Se usa, por ejemplo, para profundizar en los casos de oligopolio y de competencias imperfectas. Los enfoques económicos. El pensamiento económico ha derivado en muchas teorías y escuelas económicas. Podemos separarlas en dos grandes enfoques que son intervencionismo y economía liberalista. En el intervencionismo es una modalidad de pensamiento económico que defiende la necesidad de una participación activa y constante del Estado.
siendo en fin de este solucionar los problemas económicos, así como encargarse de la gestión y el control de un determinado sistema económico. El intervencionismo económico supone, por tanto, la posición predominante del sector público frente al sector privado de una economía. De este modo, el Estado controla y vigila toda actividad económica existente de un territorio o parte de ello en forma de sectores, así como también el comportamiento de los agentes, todo ello a través de leyes y normas de tipo económico. La principal consecuencia de este tipo de intervención estatal es la clara incidencia que suele tener en diversas variables como el consumo y ahorro de la población o los niveles de producción en las diferentes industrias del país. De esta forma, estimulando o no los sectores económicos en los que se centre la prioridad. Los mecanismos principales del intervencionismo son los estados y grandes organizaciones económicas que cuentan con una extensa lista de herramientas mediante la que promover su influencia en el ámbito económico y la vida financiera de un territorio. La legislación de materia económica y laboral por medio de la regulación de contratos y condiciones de trabajo o el control de los precios en múltiples sectores del país. La nacionalización de los bienes y servicios, la política fiscal por medio de la aplicación de impuestos y subsidios a la población o la empresa. La política monetaria, que es el Estado que puede influir en el valor de la moneda corriente o su relación con otras divisas, afectando las condiciones de vida de la ciudadanía. Control de la actividad del comercio del país dependiendo del grado de la apertura en el mercado en que permita el poder. Aquí entran en herramientas como aranceles, aduanas y otros instrumentos de protección al comercio. Dependiendo del grado de la intervención económica que acometa el poder, existen diferentes teorías económicas que van desde el ejemplo del keynesianismo o el socialismo u otro sistema más cercano al totalitarismo como el comunismo. El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia de la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado, como son las regulaciones, los impuestos, etc. El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII, como la respuesta a los privilegios de la nobleza, que poco aportaban a la sociedad, y al mecanismo que defendían la intervención intensiva del Estado en la economía. De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son las que se forman natural. Nos llevará a un equilibrio en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce la asignación de los recursos eficientes. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de personas o empresas o la búsqueda de renta impulsan el crecimiento. Cabe mencionar que el liberalismo económico es la tendencia del pensamiento económico que promueve el libre comercio como la forma de alcanzar el desarrollo económico. Esto gracias a que se aprovecha la ventaja comparativa de los países para alcanzar mayores economías de escala y promueven la destrucción creativa o destruir los privilegios de grupos de interés protegidos por alguna relación injustificada. Los sistemas económicos. Además, existen diversas maneras de organizar una sociedad que se pueden englobar en mayor o menor medida en un sistema u otro. Las clasificaciones más importantes de los sistemas económicos son: cuando los sistemas económicos según exista o no una propiedad privada. La economía capitalista, también denominada como economía libre o de mercado, son economías en las que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que disponemos. El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello,
cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. Los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera de que las personas se organizan los medios de producción que puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. El aumento de capital por medio de la inversión ayuda a la generación de riqueza. Si los individuos persiguen el beneficio económico de la competencia en el mercado, aumentará la riqueza, y con el aumento de riqueza aumentarán los recursos disponibles. En la economía socialista, también conocida como economía de planificación central, en un estado más puro, exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. Según expresa el socialismo, el principal fin de la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riquezas igualitario. Para ello, los medios productivos no tienen que ser propiedad privada, porque se considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechando de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. El socialismo generalmente propone que la economía debe ser planificada y por tanto los medios de producción deben ser del Estado, quien se encarga además de mediar en los mercados y proteger a la ciudadanía tratando de garantizar una situación de justicia social, aunque existen excepciones como el socialismo de mercado o socialismo libertario. En las economías mixtas, actualmente pues las economías suelen ser mixtas en la que una parte de las decisiones la toman los ciudadanos y otras el gobierno. Esto permite corregir los fallos de mercado que existen. El sistema de precios de un mercado competitivo es capaz de abastecer todos los bienes y servicios de una economía. Sin embargo, existen algunas situaciones donde esto no es posible. Eso se conoce como fallos de mercado. Por otro lado, los sistemas económicos, según el mecanismo de coordinación, se toma de decisiones, son la economía tradicional, que son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se trata de países rurales y fundamentalmente agrícolas. En la economía autoritaria, las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central, por ejemplo una dictadura. Hemos visto en noticias países como Venezuela o Cuba, como su nombre lo dice, son gobiernos dictadores que no toman muy en cuenta la opinión del pueblo, ¿sí? Sino ellos toman decisiones más que todo para beneficio propio de los políticos, es la verdad. En la economía del mercado, la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los ciudadanos, que esto ocurre en la economía mixtas o capitalistas. En una economía de mercado, la interacción de la oferta y la demanda es la que determina la cantidad y precios de equilibrio de los bienes y servicios transados. Asimismo, el mercado se encarga de la distribución de la renta a través de la posición de factores productivos como es el capital, el trabajo, entre otras cosas. El Estado, por su parte, tendría el rol de proveer en un marco jurídico que permita la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de la propiedad, la intermediación de conflictos y la actuación subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada. Basar un sistema en la economía de mercado da importancia a los equilibrios originados entre los oferentes y demandantes, dado que esto determinará sus asignaciones de bienes y servicios a producir y consumir, con un alto grado de independencia de poderes o instituciones. En conclusión, la economía de un país es tan importante porque a través de este estudio se puede evidenciar la calidad de la población y qué decisiones pueden tomar cuando lleguen a tener una crisis. Tanto el sector privado como el público es muy importante que vayan de la mano para que al final el empleado pueda tener sus beneficios y todos sus derechos que son de por ley.
y pues asimismo el sector privado pueda tener también una libre competencia igualitaria entre su sector productivo. Estas son las referencias donde tomé la información de este trabajo que investigué. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día.